Muy buenas noches. Continuamos con nuestras clases sobre la teoría de la norma jurídica. Estamos revisando dentro de lo que es la sanción, la aplicación de la pena. La aplicación de la pena, señalando que esta aplicación es relativa a la especialidad del derecho penal. Nos corresponde en la clase de hoy ver el carácter estatal de las normas jurídicas positivas. El derecho, con todas sus características de obligatoriedad, coercibilidad, generalidad, abstracción, etc., emana básicamente del Estado. El Estado crea o reconoce las normas obligatorias generales, vale decir, de una validez para todos los ciudadanos. Es preciso entender este aspecto que más adelante les va a permitir la comprensión de la teoría de las fuentes del derecho. Si ustedes se fijan en el orden lógico que vamos en la enseñanza de lo jurídico, se está partiendo por la unidad básica que es la norma. En base de la norma hemos podido arribar al concepto del ordenamiento jurídico. Dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, estamos viendo la estatalidad de ese ordenamiento jurídico, es decir, uno y otro se suponen. No hay Estado fuera del ordenamiento jurídico y no hay ordenamiento jurídico fuera del Estado. A eso se refiere la estatalidad. Este concepto de estadual del derecho tiene dos funciones. Primero, entender lo que decíamos, lo que son las fuentes del derecho. Dentro de las fuentes del derecho vamos a ver que los ordenamientos jurídicos o las normas tienen modos de nacer a la vida. Y la más inmediata, directa, propia del Estado es la que nace de la actividad legislativa del Estado. Sin embargo, no toda norma jurídica proviene de la actividad legislativa del Estado. Pero pese a esa excepcionalidad, podemos decir que toda norma jurídica válida, si bien puede no ser emitida por el Estado, necesariamente va a tener que ser reconocida por el Estado. Entonces, dentro de estas fuentes de lo jurídico, las fuentes de las normas, tenemos, por ejemplo, la costumbre, las convenciones del derecho internacional. Volvemos en ese momento, cuando mencionamos a las convenciones del derecho internacional, al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que ha señalado que dentro de la jerarquía normativa se encuentran las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre normas comunitarias, que ocupa el segundo lugar después de la Constitución. En primer lugar la Constitución, segundo lugar la norma internacional. De allí entonces que la estatalidad del derecho se traduce en el reconocimiento de normas que no son fruto del Estado. Las convenciones internacionales no son normas legisladas por el Estado o por el órgano legislador del Estado, sino que son situaciones jurídicas, decisiones jurídicas, normas jurídicas que tienen la peculiaridad de ser fruto de las convenciones internacionales. Y el otro elemento que no se debe perder de vista es la costumbre. La costumbre es derecho cuando el derecho permite que lo sea. Es decir, en relación a lo que son las fuentes, muchas veces se va a
permitir, va a permitir el derecho vigente que sea la costumbre la que señale cómo debe aplicarse una norma o el contenido de una norma. Esa es la primera importancia o idea que trae la estatalidad del derecho. La segunda idea de esta estatalidad es que es el propio Estado el que garantiza el respeto o la observancia del ordenamiento jurídico. Más adelante vamos a referirnos al Estado de Derecho, pero ya esta idea, que es el Estado el que garantiza que la norma se cumpla, es esencial para la comprensión de lo que es el Estado de Derecho, y decíamos que es la segunda característica de la estatalidad. Llegamos de esa forma al régimen del Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho tiene su origen a fines del siglo XIX, donde básicamente juristas alemanes presentan la idea que la relación normativa, es decir, la teoría de la norma y la teoría del Estado, se imbrican, se mutuamente justifican y nos dan el concepto actual de Estado de Derecho. ¿Qué viene a ser el Estado de Derecho? ¿O qué elementos conforman el Estado de Derecho? Esto deben recordarlo siempre, porque les va a permitir el juicio inmediato de si ustedes, donde sea que estén, ya sea acá en Bolivia o en cualquier otro estado latinoamericano, pueden preguntarse, ¿vivimos o no vivimos un Estado de Derecho? Y para poder resolver esa idea, tenemos que ver que hay una serie de requisitos formales y sustanciales que hacen a lo que denominamos Estado de Derecho. Lo primero es la existencia en ese Estado, para ver si está sujeto a la normativa, es la existencia de una constitución política y la consagración y el respeto de los derechos fundamentales del ser humano, que normalmente son parte de esa constitución política. El respeto de las minorías políticas es también un elemento que hace a la existencia del Estado de Derecho. La separación de los poderes del Estado o de las funciones del Estado. La sujeción de la actividad estatal a las normas jurídicas preestablecidas es otro elemento esencial para poder afirmar o negar la existencia del Estado de Derecho. Vamos a decir entonces que Estado de Derecho es cuando tenemos una organización y un ejercicio del poder político ceñido a las normas jurídicas fijadas con anterioridad, garantizando en todo caso los derechos y libertades de los individuos y sus grupos sin más limitaciones que las exigidas por el bien común. ¿Es posible la existencia de un Estado de Derecho si no se tiene una constitución política? Decíamos que no. ¿Y esto por qué? Si volvemos a la teoría pura del derecho y a Hans Kelsen, entendemos que previo a la situación jurídica de un ordenamiento jurídico va a haber una situación de fuerza, donde se va a imponer una forma de concepción de la organización del poder político, que se puede traducir en una manera de Estado. Nos corresponde en la segunda parte de este curso el estudiar las formas del Estado, pero sí sabemos desde ahora que
la organización política del Estado representa una visión conjunta del destino del Estado, del destino de la sociedad. De allí que sea preciso, como decía Kelsen, que fruto de esa situación caótica de fuerza se traduzca en un ordenamiento jurídico donde hay una norma fundamental que se llama Constitución Política, la cual permite determinar la validez formal del ordenamiento jurídico y permite también ver la subordinación de las normas de menor jerarquía en relación a la Constitución Política del Estado. Dentro de ese concepto viene el segundo elemento, la necesaria constancia en el Estado de Derecho del respeto de los derechos fundamentales. En algún momento de la carrera ustedes van a estudiar la evolución de las diferentes olas de los derechos fundamentales, que son por épocas. Tal vez primero el reconocimiento de los derechos políticos, después el reconocimiento de los derechos laborales, después el reconocimiento de la igualdad de géneros, después vendrá la ola del reconocimiento de los derechos del medio ambiente y así. Pero todo eso ha permitido que el ciudadano pueda enfrentar al poder omnímodo del Estado, cualquiera sea la organización de este. Básicamente, las constituciones políticas actuales, aparte de contener la normativa de organización del Estado, velan por el respeto de los derechos de las personas, básicamente de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, de los derechos de las minorías, de los derechos de los indígenas, de los derechos de la gente que tiene algún elemento que las hace diferente a la gran mayoría. De ahí que la Constitución tenga que reconocer el derecho político de las minorías, tenga que reconocer el derecho político de los diferentes grupos. Esa ha sido la evolución del sentir jurídico en defensa del ciudadano. Creo que hay una conciencia universal, ya sea considerando al hombre como individuo o considerando al hombre como un ser social, que han fructificado en este reconocimiento de los derechos humanos. De allí que para que haya un Estado de Derecho, esos derechos humanos deben ser respetados. ¿Serán respetados efectivamente los derechos humanos? Es decir, ¿en qué medida? En el estado en que estamos, esas diferentes corrientes que hemos señalado de evolución del género humano hasta la fecha, ¿estarán siendo respetados? El respeto a la democracia es el respeto a una de las formas de organización política. ¿Se estará cumpliendo? No nos olvidemos que el Estado es omnipotente dentro de los límites de la juridicidad, ya que el Estado puede hacer todo aquello que las leyes le permiten. Ese es el principio del derecho público. El Estado puede hacer todo lo que la ley le permite hacer. En cambio, el individuo puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Fíjense la diferencia de enfoques. El ser humano, en su ámbito de referente de la norma jurídica, está facultado para realizar todo lo necesario, todo lo que él quiera, todo lo que su voluntad le plazca, siendo su único límite la norma jurídica, es decir, puede hacer todo aquello que no se le prohíba. Y obviamente se complementa con el otro elemento que ya lo hemos señalado en alguna clase, es que mi derecho, mi potestad, mi facultad tiene como límite el tuyo, tu derecho, tu facultad. Ese es mi límite y la prohibición que hacen las normas. En cambio, el derecho público
es un derecho que solo le permite al ente público el realizar lo que se le ha permitido. Si no se le ha permitido, no lo puede hacer. Estas ideas, estos conceptos, incluso estas definiciones, son muy aburridas si es que no se vinculan a situaciones concretas. Cuando los titulares de los periódicos traen situaciones concretas, ahí la norma y la enseñanza doctrinal que ustedes tienen cobra vida. Les pongo un ejemplo. Años atrás, para beneficiar a los trabajadores, se creó el segundo aguinaldo. El segundo aguinaldo, si ustedes lo miran desde afuera, es crear una obligación para que se modifique la regla que el salario es un derecho que tiene el que trabaja. Es decir, yo trabajo, tengo derecho constitucional a un salario. ¿Podrá el Estado crear más obligaciones que las que señala la propia Constitución? Ocurre que la Constitución Política del Estado Boliviana exige una ley para modificar esta relación laboral entre quienes trabajan y quienes pagan por ese trabajo. Y este salario, este premio, lo que quieran llamarlo, este aguinaldo, tenía como base un decreto supremo. Entonces, la Constitución Política dice que en materia laboral solo se pueden crear cargas, solo se pueden modificar los regímenes en base de una ley. Así lo dice. Solo a través de ley se puede. Pero sin embargo, se trata de modificar y se modifica esta relación en base de un decreto supremo. La pregunta que le hago a ustedes, futuros colegas, ¿es eso propio del ordenamiento jurídico? ¿No se está violando la normativa jurídica? ¿No estamos violando la jerarquía normativa? ¿No habíamos dicho que de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, en primer lugar está el texto constitucional, en segundo lugar están las convenciones internacionales sobre derechos humanos y sobre normas comunitarias, en tercer lugar están las leyes y en cuarto lugar están los decretos supremos? No se olviden que en el sistema boliviano la creación de las leyes emana de un órgano especializado diferente del Poder Ejecutivo o del órgano ejecutivo, emanan de la Asamblea Legislativa, lo que antiguamente llamábamos el Congreso, que ahora se llama Asamblea Legislativa, pese a que mantiene las mismas dos cámaras. Tenemos entonces una situación real y una situación concreta. Violándose la jerarquía de la Constitución, se está creando una modificación a las relaciones laborales, no por ley, sino por decreto supremo. Y por lo tanto se está violando la Constitución. Volvamos al capítulo que estamos desarrollando. Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es aquella situación donde el poder omnímodo del Estado está modulado por la ley. Es la ley la que permite la existencia de un Estado y de un Estado de Derecho. En el caso específico que estamos analizando, vemos que no hay Estado de Derecho. A primera vista no lo hay. ¿A quién le correspondería
guardar, precaver, cuidar que este Estado de Derecho exista? ¿Cuál es el órgano o la institución que nuestro sistema jurídico coloca como guardián de la propia constitución política del Estado? El Tribunal Constitucional. Se ha creado en el siglo XX el Tribunal Constitucional, que está conformado por un grupo de personas que tienen como función fundamental, única, la de determinar la constitucionalidad de determinada situación jurídica. Y lo interesante es que lo que estamos viendo como un hecho concreto le llega a las manos al tribunal. ¿Será el derecho una mera superestructura? ¿Servirán los abogados para justificar cualquier dislate con teorías argumentativas? Me voy a referir a la primera pregunta retórica que hago, y es que, es que en el marxismo, que es un paradigma de análisis, en el marxismo se señala que solamente la relación económica y la tenencia de los medios de producción es la estructura. Esa es la estructura que mueve y que organiza la sociedad, y que quienes tienen el control de los medios de producción y que por lo tanto toman la plusvalía del trabajo del obrero, ellos son los que diseñan una superestructura que se llama derecho o norma jurídica o sistema jurídico, y que por lo tanto el sistema jurídico es la mera expresión de las relaciones de poder nacidas de la dependencia de quien gana un salario en relación a los dueños de los medios de producción. Esa es una visión que de seguro van a desarrollar hacia adelante y van a poder enterarse más, y que se contrapone a otras muchas visiones. Les voy dando estos tips tratando de que queden en sus mentes para que puedan analizar este tema concreto, que es importante porque data en nuestro país de hace algunos años atrás. Decíamos que el ente llamado a resguardar la constitucionalidad de lo que hace el Estado es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional conoce este caso. Parecía que no había duda alguna cómo iba a ser el resultado. Si se iba a decir que se estaba respetando el Estado de Derecho o se lo estaba violando, o se iba a decir que era ilegal, o se iba a decir más claramente que este decreto supremo era inconstitucional y que no podía haber un segundo aguinaldo promulgado a través de una ley, una norma inferior a una ley, porque la Constitución exigía como requisito para un cambio en las relaciones laborales una ley, y lo exige hasta el día de hoy. Así sigue redactada la Constitución Política del Estado. ¿Cuál sería entonces ese fallo? Se da una situación donde el Tribunal Constitucional razona de la siguiente manera: los derechos humanos son de interpretación extensiva, nunca restrictiva. El decreto supremo está interpretando un derecho humano, cuál es el recibir un salario, y lo está realizando en forma extensiva. La limitación que señala la Constitución Política, donde exige una ley para regular las relaciones laborales o cambiarlas, es una exigencia solo para lo restrictivo.
y por lo tanto no es una exigencia para lo expansivo. Conclusión, el decreto supremo, que contradiciendo el tenor literal de la constitución política del Estado, está legislando materia laboral no por ley sino por decreto, que es de rango inferior, no es inconstitucional. Yo les prometo que de tantos años de revisar estos temas jurídicos, quedé asombrado de cómo se puede tergiversar principios que de verdad sí son válidos. Es evidente que el Tribunal o la Corte Internacional de Derechos Humanos dice: interpreten extensivamente los derechos humanos. Pero puede irse en una forma argumentativa mentirosa en contra del texto constitucional. ¿Podrá irse? ¿Valdrá irse? ¿Será legal lo que es contrario al derecho? Les comento que cuando Charcas existía como audiencia, primero dependiente del Virreinato de Lima y luego del Virreinato de La Plata, Sucre, Chuquisaca, no había todavía Sucre todavía no había hecho su papel, su puesto de libertador, pero Chuquisaca y Charcas cobraron fama en América por la sagacidad, sapiencia y marrullería de sus abogados, capaces de explicar lo que fuera con tal de estar acordes a la línea de poder. Por eso les decía hace un momento que en la interpretación marxista el derecho es apenas la superestructura de una situación económica, política de poder. Dicho más claro, los abogados están para justificar lo que se quiera justificar y no importa si estamos o no estamos respetando el Estado de Derecho. ¿Será eso verdad? ¿Será que, como se le decía a los abogados de Charca, los guairalevas, los levitas al viento, pueden justificar lo injustificable? Yo creo que justamente el valor de las clases que ustedes hoy día llevan adelante radica en hacerles pensar que la doctrina jurídica mundial tiene una forma derecha de interpretarse, no una forma con subterfugios, con silogismos falsos, que hay un derecho, hay una ciencia jurídica, y que por muy mañosas que sean nuestras interpretaciones, no estamos para eso, estamos más bien para lo otro. Ustedes como jurisperitos, para poder decir: no señor, con una interpretación antojadiza, supuestamente por extensión de derechos humanos, yo no puedo darle mayor valor a un decreto sobre una ley, no puedo. Algo está mal ahí. No puede hacerse las cosas de esa manera. Y tratando de ir un poco más en profundidad sobre el tema, se postula, y es lo válido, no puede haber ponderación sin antes subsumir. Para que ustedes entiendan, les voy a aclarar de qué hablo. La subsunción es la técnica de tomar un hecho y aplicar derecho. Donde hay una norma que regula una situación, no hay nada que interpretar, la norma lo señala y es de esa manera. Eso se llama subsumir.
los jueces, los administradores, las autoridades tienen que subsumir. Y solo en el caso que no haya la posibilidad de subsumir, pueden ponderar. ¿Qué es ponderar? Ponderar es cuando no hay la norma. No existe la norma para poder hacer esta subsunción. Y aquí están concurriendo derechos de personas. Pueden ser derechos humanos de personas. Puede ser el derecho de un trabajador versus el derecho de un particular empresario. Ahí puede haber ponderación. Pero si hay una norma expresa que dice que no hay reelección, no puedo yo inventarme a través de ponderación crear un agujero al Estado de Derecho. Esto nos lleva a una conclusión. ¿Qué tipo de abogado deseas ser tú como estudiante, que hoy día estás colocando los cimientos de lo que va a ser la carrera que vas a llevar a lo largo de toda tu vida? ¿Qué tipo de abogado vas a ser? Antes había una sola forma de ser abogado. En este siglo XXI ya hay más de una. Y no me refiero a especialidad, no. Me refiero a de qué manera tú has asimilado este curso de teoría del derecho y teoría del Estado. ¿Serás el guairaleva capaz de disimular en una falsa retórica lo que el poder del Estado en algún momento te lo pida? ¿O serás un jurisperito con ideas claras de lo que el derecho es y de lo que su aplicación demanda? Ese es el punto. Y la única forma en que tú tengas una base para más adelante, cuando ya estés en ejercicio, de decirle al mandón de turno, mire, esto no es así. El Estado solo puede hacer lo que la ley le permite. Eso es el Estado. Y la Constitución política es la pared para evitar que el Estado se abalance y ataque al ciudadano. Pero para que lo puedan ustedes decir con convicción y con conocimiento, es forzoso que conozcan toda esta teoría normativa y en algún momento lean a Bobbio. Bobbio es un señor que ha traído nuevamente a discusión la posibilidad de la existencia de un derecho natural. Voy a hacer un poquito de historia solamente para que ustedes se ubiquen. Desde Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino en la Edad Media se postula que el ser humano tiene como parte de su bagaje la idea de justicia y la idea de moralidad y la idea de lo bueno y de lo malo. Hans Kelsen muy sabiamente dijo, esas son normas morales o es filosofía del derecho, y por lo tanto se equivoca Maquiavelo en sus recetas políticas, porque son políticas y no jurídicas. Eso fue un gran avance en la ciencia jurídica. Pero Bobbio vuelve a traer a colación que no puede haber derecho sin justicia. Ustedes pueden tomar o no tomar ese concepto. Hans Kelsen se vio con un problema muy serio cuando se analizó a nivel mundial el Tercer Reich de Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque todas las normas de persecución al pueblo judío, de la exterminación de gitanos, del asesinato de homosexuales y lesbianas, habían sido dados por un parlamento legal. Eran normas jurídicas, eran normas de un sistema. Pero no nos quepa duda, después de los juicios de Nuremberg, que eran normas injustas, eran normas racistas, eran normas inhumanas, eran normas que vulneraban la humanidad. Y eso le trajo un problema teórico a Kelsen. Kelsen deja Europa y se va a enseñar a las principales universidades de Estados Unidos. Y obviamente
Todo el mundo les reclama. Si mantenemos su concepto de la teoría pura del derecho, donde la norma solamente es válida por su inclusión formal dentro de un ordenamiento jurídico, sería totalmente jurídica o jurídico las persecuciones alemanas, la actividad nazi. Del brazo de esa idea, Bobbio en el siglo XX ha planteado muy interesantes ideas renovadoras sobre lo que es el justnaturalismo. Tienen que conocerlas, las van a conocer más adelante. No es parte de este curso, pero lo que quiero que entiendan es que solo el cimiento firme de esta construcción teórica jurídica les va a permitir a cada uno de ustedes ser el abogado que quieren ser. Tal vez sí quieran ser los guairalevas de Charcas, ¿por qué no? Es decisión de cada cual. Ser el sirviente del amo de turno es problema de cada cual. Pero como ustedes son un primer curso de derecho, considero que es importante el tocar estos puntos que hacen a la ética de lo que somos, de lo que venimos. Entonces, nunca se olviden que la esencia del Estado de Derecho es que el Estado se organice y ejerza el poder político ceñido a normas jurídicas fijadas con anterioridad, garantizando en todo caso los derechos y libertades de los individuos y sus grupos, sin más limitaciones que las exigidas por el bien común. Las revoluciones ponen término al Estado de Derecho y dan paso por un periodo más o menos breve o más o menos largo a la fuerza y a la arbitrariedad. Pero las sociedades no pueden desenvolverse en ese tipo de condiciones. De allí que siempre van a tender hacia la manera de dotarse de un sistema jurídico que les permitan tener estabilidad, que les permitan tener orden y que les permitan básicamente que la normativa que se emane por quien haya vencido en esa revolución pues permita esa tranquilidad y se respete tanto por los gobernantes como por los gobernados. Esto nos trae a colación a una idea que se desarrolla a comienzos del siglo XX, donde se trata de conjugar el individualismo liberal con los intereses masivos propios de la revolución industrial. Y es ahí, en Alemania, donde hemos visto que se desarrolló el concepto del Estado de Derecho, que se desarrolla el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es una posición política de entender la sociedad. El Estado Social de Derecho pretende una actividad estatal que interfiera con la sociedad y que asuma roles protagónicos. El Estado Social de Derecho es la organización que ha tomado Bolivia desde el año 2009. El Estado Social de Derecho tiene una carga doctrinal muy grande que no alcanzaría a contarles en unas 5 clases, es un desarrollo interesante. Y eso nos pone un poco, ahora me entienden, hacia el concepto de lo que es subdesarrollo, lo que tanto manejamos, el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? El colonialismo, desde mi punto de vista jurídico, es que no tengamos juristas que desarrollen la normatividad y su estudio científico desde nuestra experiencia. No me malentienda.
No, 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 no. Yo sé que algunos están pensando que estoy postulando la existencia de la doctrina dogmática boliviana jurídica de la ciencia jurídica. No, 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 no. A lo que voy es que lo que hacemos tiene que ser fruto de nuestro intelecto, de nuestro raciocinio, no del ajeno. Por ejemplo, en la reforma constitucional, en la nueva constitución política, no se hizo casi nada por parte de las personas que se dijeron que tenían que hacer. Un constituyente es una persona que va a decir esto va a ir en la constitución y esto no. Eso no hubo en nuestro país. No hubo en nuestro país por problemas de índole político, de manejo del poder. Entonces, al final, ¿qué se hizo? Y normalmente no se quiere ni tocar el punto. Se trajo a un grupo de españoles que habían redactado estatutos dentro de la pelea que hay en España de sus nacionalidades, de sus grupos, que conocían muy bien la Constitución modificada española, y los trajeron para que ellos viniesen y nos dotaran de nuestra Constitución. Es como el mismo caso de hace un momento. Un tribunal constitucional inventándose una interpretación, mal utilizando términos de manera engañosa para darnos un resultado acorde con el poder político de ese momento. Lo mismo pasó con nuestra Constitución Política del Estado del 2010. El 2010 entra en vigencia y se discute el 2009. Ustedes recuerdan todo lo que ocurrió cuando ese grupo de constituyentes abandona Sucre, viene la matanza de la Calancha y terminan un grupo de ellos en Oruro y sancionan una constitución que nunca se consensuó y que, como les digo, históricamente nos la trajeron mascada. Ese es el problema. Dentro de esa constitución dice que somos un Estado social de derecho y no sabemos qué quiere decir eso. Y no solamente no lo sabemos a nivel de público en general, sino ni siquiera lo hemos estudiado en la academia. Recién se está tratando de puntualizar esos aspectos de la Constitución Política del Estado. El Estado de Derecho, que lamentablemente no necesariamente se cumple. Los poderes del Estado fueron ideados para evitar que hubiera una concentración de poder. Era la época en que, en el siglo XIX, se elaboró la teoría de los pesos y contrapesos. Es decir, si vamos a organizarnos políticamente en un régimen de gobierno presidencial, el presidente va a tener muchas prerrogativas, pero no debe tenerlas todas, debe tener límites. Y la Asamblea Legislativa, el Congreso, las cámaras, tienen muchas prerrogativas en lo normativo, pero tendrán que también tener limitaciones. Y el órgano judicial tiene que tener independencia de los otros dos para que realmente sea el dirimidor de los conflictos tanto dentro del Estado como del Estado con los ciudadanos o de los ciudadanos con los ciudadanos. Ese era el concepto de los frenos y contrapesos de la separación de los poderes del Estado, al cual hemos incorporado un elemento más, y es el órgano electoral como un cuarto poder. Pero esa estructura no puede funcionar si no es independiente uno de otro.
si el órgano judicial no es independiente, y dentro del órgano judicial está el Tribunal Constitucional, está el Tribunal Supremo, están los tribunales departamentales y todos los juzgados del país? Si esa entidad no es independiente, ¿cómo podría tener independencia cuando le toca juzgar temas que hacen a la presencia del Estado? Si el más débil de esta cadena es el ciudadano, no es el grupo político, no es el perseguido político, es el ciudadano. Esta situación de independencia o dependencia entre los diferentes órganos no es un tema nuevo en el país. Es un tema que se discute desde la creación del país y tampoco es un tema ajeno al resto del mundo. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos es un ejemplo claro de cuoteo político. El Tribunal Constitucional de Chile es un ejemplo claro de cuoteo político. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a impedir? ¿Se podrá? Cuando veamos la teoría del Estado, vamos a entrar al detalle, aunque vamos a tratar de no hacer ciencia política, vamos a entrar al detalle de la manera en que los diferentes estados se organizan para ver si hay alguna posibilidad de evitar este cuoteo, de evitar este manejo. Dentro de las soluciones posibles tenemos extremos, por ejemplo, que sean vitalicios los miembros de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque si son vitalicios y muy bien pagados, van a ser independientes del que los nombró. Pero van a estar siempre con el peligro del juicio político, ¿cierto? Entonces, que sea por un periodo largo, 10 años era el periodo que tenían los jueces supremos en Bolivia, 10 años. Y cierto que el efecto era que con el paso de los años, la coyuntura política que los había puesto, porque sí eran cuoteados, la coyuntura política que los llevaba a ese puesto, perdía un poco fuerza y estos jueces se hacían más jueces, en el fondo, en realidad. Y es así que han habido figuras preclaras a lo largo de la historia de la Corte Suprema y han habido líneas de comportamiento muy loables. Pero también han habido unos coteos así increíbles, donde es penoso decirlo hasta el día de hoy, uno puede reconocer en los fallos que no obedecían ni siquiera a criterios políticos, sino obedecían directamente a subasta de fallos de autos supremos. Un caso arquetípico, lo ocurrido con los procesos laborales que siguieron los trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano. Estos procesos fueron resueltos durante la presencia política de un movimiento de izquierda revolucionaria. Y si ustedes lo leen, van a ver cómo el mismo ministro un día razonaba de una manera y los mismos hechos motivaban un año después otro fallo totalmente contradictorio. Recuerdo que por ese entonces a los estudiantes de últimos años de Derecho yo les proponía, hagan una tesis conjunta donde podamos construir modelos que por cantidad de reiteración de fallos o variación de líneas jurisprudenciales nos permitan medir el mal comportamiento de los jueces, la venta de las sentencias, todo lo que destroza el Estado de Derecho. Porque en el fondo la democracia solo se justifica cuando en el Estado de Derecho tenemos la certeza que los jueces van a seguir un comportamiento ante una situación de hecho referida, subsumida a una norma jurídica. El Estado de Derecho es crucial
para la vigencia de la democracia, el Estado de Derecho es crucial para la persistencia del país. Bien, en nuestra clase hemos avanzado un poco más en la teoría normativa y nos falta, para cerrar estos capítulos de teoría del derecho, hacer la clasificación de las normas, que es algo muy sencillo y a lo cual nos vamos a dedicar en la próxima clase. Pues ya me interesa que ustedes empiecen a razonar sobre el Estado, que es la segunda parte de este curso, que espero llene las expectativas que ustedes tienen como primer nivel de formación de la carrera. Muchas gracias.